Bien, hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Voy a hablar hoy día sobre los receptores nucleares. La expositora es Marina Flores Gladys Fiorella, el curso de Farmacología General, el doctor Fabricio Gamarra. Bien, ¿qué son los receptores nucleares? Estos son factores de transcripción activados por ligando que van a modular la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación. Tenemos como la apoptosis, crecimiento y el metabolismo, entre otros. Esta expresión de los receptores nucleares es dependiente del tipo de tejido y contexto celular, y la desregulación de su expresión está involucrado en diversas enfermedades como cáncer, alteraciones cardiovasculares y diabetes. Ahora, de acuerdo a sus características, estos se subdividen en 6 grupos que vamos a ver más adelante. Dentro de su estructura vemos que en algunos receptores nucleares presentan una región F que está relacionada con la modulación de su actividad. Tenemos nosotros entonces a los que son denominados en la región N-terminal o AB, que van a contener el dominio de activación transcripcional AF1. En el caso del dominio C, tenemos que van a tener al DVD, y en el dominio D al NLS, en el dominio E al AF2, y pues el dominio F que tenemos casi al final está presente solo en algunos receptores nucleares, como ya lo habíamos mencionado. En este cuadro observamos los 6 grupos. Tenemos al grupo de receptores de hormonas tiroideas, receptores de retinoides X, receptores esteroides, y los 3 últimos grupos, receptores huérfanos. Vemos la vía de señalización genómica de los receptores nucleares, y es que estos son activados por su ligando específico, como podemos ver en la imagen. La activación de los receptores nucleares conduce a su cambio de conformacional, su disociación con proteínas chaperonas, dimerización y traslocación al núcleo. También podemos observar la envoltura nuclear y la exportación nuclear. Estos pues están constituidos por poros nucleares que están conformados por nucleoporinas que contienen repeticiones ricas en fenilalanina y glicina. La importación y exportación nuclear de los receptores nucleares, bien, este proceso se conoce como exportación nuclear. ¿A qué? A los que son las exportinas al salir del núcleo hacia el citoplasma se le conoce como exportación nuclear. En el caso de los NES y exportinas de los receptores nucleares, estos, además de algunos receptores nucleares, como el receptor de estrógenos alfa, existe discrepancia entre los NES no canónicos funcionales. Ahora, solo en algunos de ellos se han identificado NES canónicos, y en la mayoría de los NES son no canónicos. Es por ello que hay una discrepancia en los receptores de estrógenos. Podemos observar los CRM1 y los CRT y la localización. Los CRM1 o exportinas 1 se localizan en el núcleo con una función de mantener la organización estructural de cromosomas y la exportación nuclear. En el caso de las calreticulinas, estas se localizan en retículo endoplasmático, citosol, núcleo, y su función adhesión celular. Acá podemos observar los dominios estructurales de la CRMT y la CRT. La CRMT, este dominio tenemos como el CRIM, que podemos observar en la imagen, corresponde a la región N-terminal, mientras que los CRT corresponden al dominio C-terminal. Ahora, las calreticulinas o la CRT estructuralmente dividen en 3 dominios, que podemos ver en la imagen inferior, en dominios N, P y C. En el dominio C, además, se localiza la señal peptídica CADEL de localización en el retículo endoplasmático. También podemos ver la utilización de 2 vías de exportación nuclear. Pueden usar para la salida del núcleo al citoplasma los CRM1 o los CRT. Asimismo, podemos observar la exportación nuclear dependiente de la CRT, que van a ser los receptores nucleares que se asocian a la CRT para su salida del núcleo, el uso alternativo de las vías de exportación de los receptores nucleares, que pueden ser bajo ciertas condiciones y pueden ser exportados por una u otra exportina. En el caso de la cooperación entre las vías CRM1 y la CRT, nos dicen que tanto esto nos sirve para incrementar la eficiencia de los receptores nucleares de la salida del núcleo, y aquí pueden participar ambas vías, que pueden cooperar entre ellas. Nuestras conclusiones. Dentro del compartimiento nuclear de las células, los receptores nucleares modulan la expresión de sus genes en blanco. El transporte de los receptores nucleares del núcleo al citoplasma es un proceso dependiente de las exportinas tanto CRM1 como CRT. Ahora, en algunos casos, las exportaciones nucleares de los receptores nucleares puede verse afectada por modificaciones post-traduccionales.
Ahora, aún falta detallar los mecanismos implicados en la exportación nuclear de los receptores nucleares e identificar las señales que regulan este proceso. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.